a ver. Si hablamos de 4 jóvenes que fueron fieles a Dios durante toda su vida, ¿de quién estamos hablando? ¿A qué libro vamos a ir? Daniel. Pues vamos al libro de Daniel, excelente. Ven que el estudio de hoy está fácil. Hoy casi no vamos a buscar versículos, nada más el libro de Daniel entero. Así que excelente. Vámonos al libro de Daniel y vamos a hablar hoy de la fidelidad a Dios. Es interesante para nosotros ver que la fidelidad a Dios no es un tema únicamente de los más adultos o de los más maduros en la fe. La fidelidad a Dios tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y lo que vamos a estar viendo en el capítulo 1, 2 y algunos textos de los demás pasajes del libro de Daniel es cómo estos jóvenes estaban dispuestos a ser fieles a Dios a pesar de las circunstancias, pero eso nos va a llevar a poder ver su vida de cerca para nosotros también poder ver cuáles fueron las cosas que sacrificaron para ser fieles y cuáles elementos de su vida tuvieron que fortalecer en ese camino de fidelidad a Dios. Así que, ubicándonos ya en el libro de Daniel, vemos en el capítulo 1, verso 17, y es interesante que nosotros partimos de este pasaje para explicar entonces la disposición de estos jóvenes a ser fieles al Señor. Observen que el verso 17 nos dice: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Me podrán decir, pero ese pasaje no refiere nada de fidelidad. Sin embargo, este pasaje es la consecuencia de su fidelidad. Y por eso quise comenzar precisamente hablando de este verso. Si yo preguntara dentro de ustedes qué significa fidelidad o qué entienden por ser fiel, ¿qué me pudieran decir? Georgina, me gusta así democráticamente, agarrarlo de sorpresa. Georgie. ¿Me escuchan? Perfecto. Ok, Fuerte y claro. eso, fidelidad viene siendo como ser precisos o constantes en algo. Precisos o constantes en algo. Ana, ¿puede arrojarnos un poquito más de luz? Espérate, que está cerca de mí, entonces tiene el sonido desactivado. Dame un segundo. Ah, pues está bien, en lo que ella se conecta, tal vez Edinson puede decirnos algo acerca de la fidelidad o ser fiel al Señor. Edinson, ¿cómo pudiéramos definir o ampliar un poquito ese término? Claro, claro. Eso viene siendo como la obediencia que uno le tenga a Dios cuando uno es fiel en cumplir su palabra, en hacer su voluntad. Interesante. Edison habla de obediencia. Observen que Georgina habló de constancia y Edison de obediencia. Ahora sí, Ana, ¿estamos ready? Sí. Déjame abrir la puerta. Okay. Yo diría que ser fiel es perseverar en algo, en este caso en los mandamientos del Señor, ser constante en ser leal a esos conceptos y mandamientos que creemos de Dios. Ahora Ana agregó 2 términos, lealtad en un sentido. Entonces, si le agregamos lealtad a constancia y a obediencia de lo que acaba de decir Edison, nos damos cuenta que la fidelidad no es un concepto únicamente, no es un concepto sencillo, sino que envuelve en sí un conjunto de elementos que le hacen tener un significado para nosotros. Los términos que ellos definieron, mírenlo aquí, donde están. ¿Qué es entonces la fidelidad? En primer lugar, es la capacidad o poder, la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Habla de constancia, ya la mencionaron. Habla de compromiso, ya lo mencionaron. Habla de obligación. Observen que el grueso de esta palabra o el significado de esta palabra viene de una
cualidad relativa a ser leal y está íntimamente ligado a los aspectos de la fe. Está ligado a los aspectos de la fe. En la morfología propia de la palabra, fides, lealtad, y alis, de fidelidad, que es el término latino, entonces relativo a, o sea, leal a algo, constante en algo, comprometido con algo. Así que cuando hablamos de que Marcos es fiel, ¿qué estamos diciendo? Marcos es constante, Marcos está comprometido, Marcos está obligado, Marcos está, ¿verdad?, comprometido con un elemento determinado. Observen que no es un concepto únicamente aéreo. Aunque los elementos allí pudieran ser abstractos, tienen que ver mucho con nuestro carácter y con lo que nosotros hemos decidido ser delante del Señor. Así que cuando hablamos de fidelidad, hablamos de jóvenes constantes, hablamos de jóvenes comprometidos, de jóvenes que tienen una obligación, de jóvenes que son que leales. Ahora, ¿leales a quién? ¿Leales a qué? ¿Leales a qué? Entonces, aquí quiero que vean conmigo este pasaje para que reflejemos la fidelidad de estos jóvenes y a quién se debía esa fidelidad, esa lealtad, esa constancia. Si me puede ayudar alguno leyendo el texto de Daniel capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 8 al 12. ¿Quién lo lee? Yo puedo comenzar. Por favor. Y dice, desde el verso 8 hasta qué verso? Hasta el 12. Ok, y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Excelente. Ahora bien, si yo preguntare en ese texto, ¿dónde vemos alguna frase, palabra o versículo que se refiera a compromiso? Vean el pasaje, está en pantalla. Ok, empezando en el 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Qué hay ahí? Compromiso. Él estaba comprometido con algo. Y ese compromiso, ¿cómo lo acabamos de definir ahora mismo? Fidelidad. La fidelidad es un compromiso. Vamos a ver. Le voy a dar hacia atrás. Otra frase que buscamos, constancia. Vamos a buscar ese término en ese texto. Busquen una palabra o frase en ese texto que refleje constancia. Vamos a ver. Versículo 12. Versículo 12. Dale, Moreno, ¿qué dice? Cuando dice, te ruego que hagas las pruebas con tu siervo por 10 días. Los 10 Se días. mantuvo constante. Haz la prueba. O sea, no varió su posición. Entonces observen cómo la definición de fieles, la definición de fidelidad, la podemos ver en cada uno de estos elementos. Ahora bien, la mayoría sabemos el contexto en el que se desarrolla este pasaje de Daniel. Daniel es llevado junto con sus amigos, toda la crema innata de Jerusalén es llevada a Babilonia. Y allí esos jóvenes que eran de la crema innata son elegidos y son llevados para ser preparados en la corte del rey. Dentro de ese contexto, el rey ordena que se le dé lo mejor. Pero Daniel y sus amigos
que conocían el Dios verdadero, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y en ese contexto se da este pasaje que leemos aquí desde el 8 al 12. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cómo estos 4 jóvenes llegaron a ser fieles? ¿Cómo estos 4 jóvenes? En el texto se menciona Daniel, más abajo vemos donde se menciona el nombre de Ananías, Misael y Azarías. Denme 30 segundos porque ahora el DJ Tombo me lo acaban de prender a mí para yo cerrar una ventana. La pregunta aquí que debemos hacernos es: ¿cómo llegaron Daniel, Ananías, Misael y Azarías a ser jóvenes fieles? En primer lugar, para llegar a ser fieles, debemos que proponernos. La fidelidad no se logra sin trabajo. Debemos proponernos ser fieles. Debemos proponernos ser constante. Debemos proponernos obedecer. La obediencia a Dios es un trabajo constante en el corazón de aquellos que quieren ser fieles a Él. Así que en primer lugar vemos aquí que ellos sé que se lo propusieron. Versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Antes de Daniel ir donde el jefe de ellos, antes de acudir allá, había una disposición corazón a obedecer. Pero ¿obedecer a quién? Obedecer a Dios en primer lugar. Nosotros no podemos llegar a ser fiel de la noche a la mañana. Tenemos que tener proposiciones firmes, tenemos que tener disposiciones firmes, tenemos que tener un marco de referencia sobre el cual nosotros vamos a trabajar para ser fiel delante del Señor. Me voy a proponer que no hablar palabras vanas. Me voy a proponer no conversar palabras con doble sentido o no usar en mis conversaciones palabras de doble sentido, palabras que otros puedan interpretar, palabras que dejan mucho que decir a la imaginación del que la escucha. Eso es proponerme algo. Entonces, a partir de allí, yo empiezo a trabajar con mi fidelidad a Dios. Me propongo en mi corazón no hacer tal o cual cosa. ¿Cuál es el objetivo, el fin a donde quiero ir? Ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios. Así que la proposición de fidelidad de nuestro corazón debe comenzar en nuestro corazón. Daniel no fue primero con sus amigos y tuvieron una conversación con él, y cuando vieron que el jefe de los eunucos le dijo que no, entonces decidieron ser fiel. Eso no es lo que dice el texto. La fidelidad comienza ¿dónde? En el corazón. La fidelidad comienza en el corazón. Por eso el texto dice que Daniel propuso en su corazón serle fiel a Dios y como consecuencia no contaminarse con la porción de la comida del rey. A seguida, estos jóvenes, dice el texto más adelante, que se acercaron al jefe de los eunucos, le propusieron. Y nosotros vemos en el texto de Daniel, en el capítulo 1, cómo este hombre hasta dudó de complacer la petición de estos jóvenes. Lo dudó. El versículo 10 dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálido que lo de los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Observen que lo que ellos estaban proponiéndole a este hombre no era cualquier cosa, se le estaba jugando. Pero la disposición de su corazón era tan fiel, la disposición de su corazón era tan determinada, que ellos echaron la batalla y fueron. Y lean en el versículo 11 cómo dice. Luego, entonces, el verso 12 dice, 11, entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto como jefe de los eunucos sobre
Daniel, Ananías, Misael y Azaría, te ruego que haga una prueba con nosotros, tu siervo, por 10 días, y nos den legumbre a comer y agua a beber, para que compara luego nuestro rostro y los rostros de los demás muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y haz pues con tu siervo según ve. Le dieron una opción, y esto habla de constancia. No desistieron ante la primera piedra que se puso en su camino. Ahora, ¿qué se propusieron ellos, jóvenes? El texto habla claro: no contaminarse. Y la palabra hebrea de contaminarse aquí lleva el pensamiento de no profanarse, no mancharse. Hay mucha congestura de la razón por la cual Daniel y los jóvenes no querían comer esa comida. Algunos dicen que era sacrificada a los ídolos. Sí sabemos que en el contexto de la cultura oriental y de el contexto en cómo se manejaban las cosas en ese tiempo, la comida también simplificaba una relación íntima. Por eso recuerden que Pablo llamó la atención a Pedro por su conducta cuando comía con los judíos y cuando estaba con los gentiles. La comida regularmente hablaba de una comunión cercana. Aunque no creo que en el contexto de Daniel y sus amigos el tema fuera por ahí, más bien creo que iba por los sacrificados de los ídolos, porque de una u otra manera iba a tener que comer con ese grupo que estaba al lado de él. Y la pregunta que podemos hacernos aquí es: joven, ¿cómo tú evitas contaminarte en el día de hoy? Vamos aplicando algunos principios de una vez. ¿Cómo tú evitas contaminarte en el día de hoy en el contexto donde tú vives? ¿Tú evitas contaminarte evitando las malas compañías? ¿Evitando las conversaciones no sanas? ¿Procurando guardarte puro delante del Señor? Son preguntas que te hago, porque la disposición del corazón de tus jóvenes a no contaminarse estaba definida por algo. Ahora, ¿cómo tú defines el no contaminarte? ¿Cuáles son las cosas que tú haces en tu entorno para no estar contaminado? Tiene que haber una disposición de nuestro corazón a no hacer algunas cosas y así cultivar otras cosas. En segundo lugar, ¿qué hicieron ellos para permanecer fiel? Hicieron lo necesario. Hicieron lo necesario. Observen el verso 10. Entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba por puesto sobre el jefe de los eunucos: te ruego que hagas una prueba. Ellos no se quedaron únicamente en la oración, que era muy importante. No se quedaron únicamente en la proposición de su corazón, que era muy importante. Ellos actuaron, hicieron algo, fueron hacia el jefe de los eunucos, hablaron con él y le plantearon la situación. Hoy en día muchos de los jóvenes, me encanta, ellos dicen: quiero ser fiel al Señor. Y tú le preguntas: ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Estás leyendo la Biblia? No. ¿Estás separándote de esas amistades que se están influyendo? No. Pero yo tengo un deseo de ser fiel. Y nos preguntamos a veces: ¿y ese deseo de ser fiel será sincero? ¿Será un deseo real? Porque cuando realmente queremos ser fieles, vemos que lo primero que hacemos aquí es que tenemos proposiciones claras en nuestro corazón, disposiciones claras en nuestro corazón. Pero en segundo lugar, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos únicamente con el deseo. Bien dice Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le terminará siendo pecado. Observen que ellos hicieron lo necesario. Se acercaron a Melzar, fueron hacia él, le plantearon la situación. ¿Recuerdan en el capítulo 2, versículo 17? ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Está en pantalla? Yo lo puedo leer, Megan. Por favor, Fede. Luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. El contexto que está pasando aquí, ¿lo recuerdan? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Nadie lo podía interpretar. Los magos de ese tiempo lo que estaban era dándole vuelta. Y el rey se incomoda y manda a matar a todos los sabios. Daniel se da cuenta. Luego se da la situación que Daniel está allí. Y observen aquí
que Daniel no llegó allí haciendo alarde del conocimiento que tenía, no llegó allí haciendo alarde de las cosas, sino que aún allí Daniel procuró seguir siendo fiel al Señor. Le pidió tiempo al rey, fue a sus amigos. ¿Y qué fue lo que pidieron a Dios? Misericordia para que le revelara el secreto. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo amarramos eso a la fidelidad? ¿Cómo podemos amarrar eso a la fidelidad? Daniel estaba dando testimonio en todo momento de que la sabiduría que recibía en él no era propia de él, sino de Dios. Por tanto, él seguía siendo fiel en reconociendo que Dios era quien daba sabiduría, gracia e inteligencia a él para interpretar los sueños. Por eso que al final de la interpretación de este sueño, el propio Nabucodonosor termina alabando a Daniel. No, al Dios de Daniel. Termina alabando al Dios de Daniel. Cuando queremos ser fieles a Dios, no perderemos la mínima oportunidad para glorificar a Dios delante de nuestros amigos, delante de quien estemos o delante de quien sirvamos. Por eso observen al final la frase que le pongo: la diligencia es una marca de estos jóvenes. No solo se proponían ser fieles, sino que trabajaban en ello. Trabajaban en ello. Cuando nosotros le damos a Dios la gloria que Dios merece, entonces nosotros estamos trabajando en ser fiel a la obra que Él hace en nosotros. La fidelidad está amarrada a la esperanza, jóvenes. Nosotros somos fieles y queremos ser fieles hoy porque sabemos que Dios nos bendecirá mañana. Observen esa frase, grábanla en sus mentes. La fidelidad a Dios está amarrada a la esperanza de que Dios bendecirá a los justos, de que Dios bendecirá a los fieles. Como dice el texto en Proverbios capítulo 10 y versículo 4, la mano del negligente empobrece. La mano del negligente empobrece. Mas la mano de los diligentes, ¿qué sucede con ellos? Enriquece. Me encanta cómo Hebreos en el capítulo 11, en la galería de la fe, empieza definiendo la fe y dice: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y pregunto yo, esto que se define como fe aquí no es exactamente lo que nosotros percibimos y esperamos cuando queremos ser o cuando estamos procurando ser fieles a Dios. ¿Qué es lo que procuramos ver cuando somos fieles a Dios? Cuando estamos trabajando nuestra fidelidad a Dios. Nosotros estamos fundamentando nuestra fidelidad en aquel elemento de fe, de la certeza que tenemos de lo que acontecerá en el futuro. Observen cómo el verso dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esos antiguos, ¿qué esperaban? Aguardaban en fe, pero aguardaban siendo como fieles a Dios. No vivían como querían y confiaban en una esperanza fundamentada en sus obras. Permanecían fieles a Dios y esperaban en una promesa fundamentada en la fe. Por eso, si estamos dispuestos a ser fieles, tenemos que tener una buena disposición en el corazón. Tenemos que hacer todo lo necesario para trabajar esa fe, esa fidelidad. Pero en tercer lugar, nosotros debemos trabajar en la disposición de nuestro corazón. Tenemos que trabajar en la disposición de nuestro corazón. Por eso Daniel dijo: te rogamos que hagas una prueba. Y en el verso 13 le dice: luego compara nuestros rostros con los rostros de los demás muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y después haz con tu siervo según veas. Y aquí, jóvenes, lleven su mente a lo que está pasando. ¿Por qué Daniel dice con tanta seguridad: danos legumbre y agua, y en 10 días pruébanos y haz conforme tú quieras? El texto inmediatamente no lo revela, hermanos, pero nosotros jóvenes, pero nosotros sabemos
que detrás de esa afirmación había un corazón y una disposición a orar para que Dios bendijera el propósito de ellos. Cuando nosotros queremos ser fieles al Señor y tenemos disposiciones y proposiciones delante de nosotros, debemos procurar trabajar continuamente en ellas. Compara nuestro rostro. ¿Qué implica esto? No solo proponían ser fieles, sino que trabajaban en eso, en oración, continuamente. Ahora bien, su disposición a ser fiel traspasaba este momento. Nosotros podemos decir que en estos primeros versos se revela la disposición del corazón de ellos para ser fieles, que en estos primeros versos nosotros vemos cómo ellos no solamente lo propusieron en su corazón, sino que estaban haciendo algunas cosas para ser fiel. Pero el resto del libro de Daniel nos dice a nosotros que durante todo ese periodo ellos trabajaron en ser fiel a Dios. O sea que su fidelidad traspasaba el momento que estaban viviendo. Y esto nos enseña a nosotros que si queremos ser fiel al Señor, nosotros debemos trabajar nuestra fidelidad con la meta puesta, con nuestros ojos puestos, a que debemos de ser fiel, no solamente ahora, sino en todo nuestro porvenir, sino en todo lo adelante. Su fidelidad estaba por encima de lo terrenal. Vean Daniel capítulo 3, versículo 18. ¿Quién lo lee? Vamos a buscar 3 personas que puedan elegir esos textos que están ahí, 4, porque el segundo tiene 2 textos. ¿Quién lee el primero? Yo lo puedo leer, Daniel 3, 16 al 18. Este es el primer texto. ¿Quién más? Vamos a ver, ¿quién toma Daniel 5, 11 y 12? Fran. ¿Quién toma Daniel 6, 19 y 20? Albert. Tomo el 6. Febe. Y en cuarto lugar, Albert. Como yo, sí. Daniel 6:10. Bien. Comencemos. Perfecto. Dice, Daniel 3, 16 al 18. Sadrat, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pregunta, jóvenes. Esa disposición que mostraron ellos aquí a no obedecer al rey y obedecer a Dios, ¿ustedes creen que se cultivó en ese momento? No. Se venía cultivando desde el capítulo 1. Adelante, Frank. Ok. Daniel 11 y 12 dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltasar. Llámese, pues, ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Observen aquí cómo esta mujer, en el contexto de la escritura en la pared, que es que se está dando este pasaje, hace referencia a Daniel y pregunto, en todo su contexto, ella está hablando de que Daniel había sido un hombre fiel a Dios. Oigan bien, que él había sido un hombre fiel a Dios, por tanto sus referencias son en el cual mora el espíritu de los dioses santos. ¿Era evidente o no la fidelidad a Dios del joven Daniel? Evidentemente que sí. Hasta esta mujer se acordaba de la fidelidad de este hombre y cuando lo menciona lo refiere con relación a su Dios. Febe.
Bien. Versículos 19 al 20 del capítulo 6. Dice, el rey pues levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones. Y acercándose al pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Observen bien, la fidelidad de Daniel traspasaba ese primer momento del capítulo 1. Ese era el principio. Ese era las primeras pruebas a su fidelidad, pero observen cómo fueron creciendo. Desde ahí a pasar por horno de fuego para Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hasta llegar a ser echado en el foso de los leones, y el propio rey reconoce la fidelidad de Daniel, quien no dio a torcer su brazo en ningún momento. Terminamos con el verso 10 del capítulo 6 en esta primera parte, Albert. Ok, ¿me pueden escuchar bien? Excelente. Ok. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué fidelidad, jóvenes. ¿Ven cómo esa fidelidad traspasó el tiempo? Él sabía del edicto. Él sabía que podía morir. Pero Daniel dijo, si muero, si muero, muero en el Señor. Y eso me recuerda ese texto maravilloso que tenemos en pantalla en Mateo 16:25. El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí, que la hallará. La hallará. Daniel no supeditó su fidelidad a Dios por su vida. Prefería morir y seguir siendo fiel. Prefería morir y seguir siendo fiel. Así que la fidelidad de estos jóvenes traspasó ese momento. Cuando somos fieles en lo poco, aún el mismo Señor dice, en lo mucho nos pondrá. Pero si no aprendemos a ser fiel en las pequeñas cosas, ¿cómo pretendemos ser fiel en las cosas más difíciles? La fidelidad se va cultivando y fortaleciendo en la medida que nuestra experiencia y nuestra relación con Dios crece. Algunos datos curiosos que tienen que ver con estos y que quiero compartírselo antes de pasar a la segunda parte son estos. Cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron llevados a Babilonia, los escritos dicen que podían ser jóvenes que andaban entre los 14 y 18 años. Ya al momento en que Daniel está delante del rey Darío, ya era un hombre maduro. Pero ese hombre maduro empezó a forjar esa fidelidad a Dios desde muy jóvenes. Y es el punto donde quiero llevarlos a ustedes. La fidelidad a Dios ha de empezar a cultivarse en la juventud. Porque cuando empezamos a ser fieles en la juventud, vamos a ser adultos con una fe madura. Vamos a ser adultos conscientes de lo que implica la fidelidad a Dios. Y observen cómo los nombres de ellos en hebreo, todos estaban relacionados con Dios. Daniel significaba Dios es mi juez. Ananías, la gracia del Señor. Misael es fuerte. Y Azarías, el Señor es una ayuda. Ellos cambiaron los nombres de ellos para ponerle Belsasar a Daniel, Sadrach a Ananías, Mesac a Misael y Abednego a Azarías. Le pusieron nombres relacionados con sus dioses, pero los nombres no cambiaron la realidad de su fidelidad delante de Dios y de lo que Dios había hecho con ellos. Ahora bien, los que son fiel al Señor cuentan con su aprobación. Jóvenes, ¿ustedes quieren contar con la aprobación de Dios mañana en sus vidas? Sean fiel ahora. ¿Ustedes quieren la bendición de Dios en su carrera? ¿Ustedes quieren la bendición de Dios en un futuro noviazgo? ¿Ustedes quieren la bendición de Dios en una futura, en el futuro de sus vidas? Aprendan a ser fiel ahora. Porque los que son fieles desde la juventud pueden contar con la aprobación de Dios. Observen el versículo 9 del capítulo 1. Y Dios puso a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahora, ¿qué produjo el que Dios pusiera a estos jóvenes
en gracia con el jefe de los eunucos? Su fidelidad a Dios. ¿Tú quieres ser bendecido? Sé fiel. ¿Tú quieres ser prosperado en tus caminos de juventud? Sé fiel. Sé fiel. ¿Qué sucedió? Al cabo de 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los muchachos que comían la porción de la comida del rey. Y el rey habló a ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pues estuvieron delante del rey, óyeme, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Chicos, jóvenes que fueron fieles a Dios. ¿Y cómo lo encontró el rey? 10 veces mejores, más inteligentes. Oiga bien, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey lo consultó. Fíjense cómo la fidelidad a Dios los lleva a ustedes a ser hombres y mujeres, jóvenes, inteligentes, sabios. Así que a los que son fieles a Jehová pueden contar con su aprobación. En segundo lugar, podemos preguntarnos, ¿qué significa para ti ser fiel? Yo te pregunto, ¿qué significa para ti ser fiel o permanecer fiel? Y antes de responder lo que significa para ti ser fiel o permanecer fiel, recuerda que la fidelidad es la capacidad o virtud de poder dar cumplimiento a las promesas. Recuérdate que la fidelidad habla de constancia, compromiso y obligación. Cualidad relativa a ser leal. Entonces, recordando esto que vimos desde el principio, ¿qué significa para ti ser fiel? ¿Significa para ti ser fiel el nutrirte de la verdad para defender la verdad? Tú no podrás ser fiel si no conoces la verdad. Por lo tanto, tú tienes que aprender a nutrirte de la palabra de Dios, de los principios bíblicos en tu vida, para tú defenderte a la luz de esos principios. ¿Significa para ti compromiso? Tú quieres ser fiel, entonces tú tienes que comprometerte con la oración para que cada día Dios te dé convicciones fuertes. Los hombres de convicciones débiles hoy están siendo barridos por las filosofías de este mundo, por las convicciones de este mundo, por las agendas. Los débiles de aquí, los que no son fieles al Señor, los que no tienen como compromiso orar para que Dios le dé convicciones fuertes, son arrastrados por esas cosas. Joven, ¿significa para ti ser fiel a Dios o permanecer fiel, ser constante? Ha de permanecer constante en defender la verdad, aunque parezca que no vas a prevalecer. Estos jóvenes pudieron decir, no, nosotros no vamos a prevalecer aquí, no lo vamos a intentar. Pero ellos no decidieron eso. Decidieron confiar en Dios e intentarlo. Ser fiel significa ser leal para con Dios. Abandonar todo lo que estorbe tu relación con Dios. ¿Cuál es la batalla de hoy? ¿Cuál es la batalla de hoy? Jóvenes, ser fiel como ellos lo fueron. Así que te dejo estos 3 principios en tu cabeza. Para ser fiel, hoy en día tú tienes que batallar. Y en esa batalla necesitas 3 elementos fundamentales que te van a ayudar a ser fiel. Compromiso con Dios, constancia en el estudio de su palabra y lealtad viviendo bajo sus términos. 3 principios necesitas cultivar si tú quieres ser fiel para con Dios y si tú quieres cultivar las bendiciones que vienen de Dios. Comprométete con Dios, sé constante en el estudio de la palabra, vive bajo los términos de Dios. Si cultivas estos 3 principios, te aseguro que serás grandemente bendecido por el Señor. Serás grandemente guiado por el Señor. Ahora se me... Así que jóvenes, si ustedes quieren,
cultivar esa fidelidad